¿Alguno de ustedes conoce a un cantante cristiano? Se llama Jeremy Camp. Es un cantante de Estados Unidos, de música cristiana. 14 de sus canciones llegaron a ser número 1 en el ranking, en los rankings cristianos. Ha vendido más de 5 millones de álbumes y ha ganado varios premios, incluso fue nominado a un Grammy. Cuando tenía 22, 23 años, Jeremy Camp conoció a una chica cristiana llamada Melissa Lynn Henning. Se enamoró y se casaron el 21 de octubre del 2000. Pero al llegar de la luna de miel, todo cambió porque Melissa fue diagnosticada con un cáncer de ovario. Le dieron pocos meses de vida y Melissa murió el 5 de febrero del 2001, cuando tenía apenas 21 años y su esposo Jeremy Camp tenía 23. Jeremy y Melissa estuvieron casados solo 4 meses. Y Jeremy escribió varias canciones durante este tiempo de duelo, pero una en particular se llama There Will Be a Day, en inglés, que significa habrá un día. Y un pedacito de la letra dice: me aferro a esta esperanza y a la promesa que Él trae, que habrá un lugar donde no existirá más sufrimiento. Habrá un día sin más lágrimas, sin más dolor, sin temores. Habrá un día donde las cargas de este lugar ya no existirán, en el cual veremos a Jesús cara a cara, pero hasta ese día me voy a aferrar a ti siempre. La canción es una linda canción, pero entendiendo el trasfondo, entendiendo cuál fue su inspiración, su motivación al escribirla, bueno, obviamente que es mucho más especial. Hoy hablaremos de la esperanza que tenemos como creyentes, de la esperanza que tuvo Jeremy Camp, pero también de la esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Y me gustaría que me acompañen a Apocalipsis 21, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Esta es la palabra del Señor. El título de este sermón es Volver al futuro. Obviamente hace referencia a la famosa película de Steven Spielberg, que lleva ese nombre. Los menos jóvenes nos vamos a acordar de esa película, donde un adolescente es mandado por accidente 30 años al pasado, y este adolescente tendrá que volver al futuro. Ahora, nosotros, hermanos, acabamos de estar en el futuro. El Señor, Dios, nos deja saber cómo será el futuro, nos muestra el final, que en realidad es el comienzo de la película. Ahora, sabemos lo que va a acontecer, sabemos cómo termina esta historia. Y cada vez que te encuentres sufriendo, sin esperanza o abatido en este mundo, volvé al futuro, volvé a Apocalipsis 21. La verdad central de este pasaje se puede resumir como la victoria final
del plan redentor de Dios. Es la victoria final del plan. Se consume la redención total y definitiva de cada uno de sus escogidos y aún de la creación. Es el establecimiento de una morada gloriosa y eterna para los creyentes. Y enfatiza la victoria final de Dios sobre el pecado, sobre el sufrimiento y también sobre la muerte. Nos da la seguridad del gozo eterno y la comunión con Él para aquellos que somos parte de su pueblo. En el versículo 1, que vamos a comenzar a analizar, me pueden seguir en el texto, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Esto no es un tema nuevo en las Escrituras. Fue profetizado por Isaías, fue enseñado por Pedro, por Pablo y por el mismo Jesús. Por ejemplo, Isaías 65, del 17 al 19, dice: por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Un capítulo más adelante, Isaías también escribe, Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Esto fue escrito 700 años antes de que Jesucristo llegara a la tierra. Segunda de Pedro 3:10 al 13 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces leímos a Isaías en el Antiguo Testamento, leímos a Pedro. Pablo también escribe en Romanos 8:21 de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y Jesucristo dijo en Mateo 24:35, en Marcos 13:31, en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La expresión nuevo cielo y nueva tierra se refiere a un nuevo universo. Todos recordamos Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba creando el universo. Y ahora nos encontramos con un nuevo universo. Es la entrada al estado eterno, a la segunda eternidad. Se conoce como primera eternidad, antes de que Dios creara el universo, los cielos y la tierra. Antes Él estaba en la eternidad primera, y esto es la entrada a la eternidad segunda. Donald Grey Barnhouse dijo: en este capítulo vemos que la historia del tiempo ha terminado, la historia de la eternidad está a punto de empezar. Y enseguida nos da el dato de nuevos cielos, nueva tierra, el pecado es removido, la maldición es removido, todo es hecho nuevo, y nos dice que el mar ya no existe más. ¿Quién tendrá la culpa del mar? Alguno de ustedes podrá pensar. Para la mente de los judíos, el mar era un lugar de separación y maldad. Representa hostilidad contra el ser humano. Y en Apocalipsis, por ejemplo, se nos dice que es la fuente de la bestia satánica, en Apocalipsis 13:1. Es el lugar de los muertos, Apocalipsis 20:13, y está asociado con los paganos, Isaías 57:20. También está asociado a los oponentes del Señor que deben ser conquistados, Salmos 89:9, y simbólicamente es donde serán arrojados nuestros pecados, Miqueas 7:19.
En este nuevo universo no habrá más maldición por el pecado. No habrá separación entre Dios y nosotros, aquellos que somos parte de su pueblo, y no habrá separación entre nosotros y nuestros hermanos. Ahora, en los versículos 2 y 3 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Se nos da dos características de esta ciudad. Dice que es santa y que es nueva. Esta ciudad es distinta de cualquier otra ciudad terrenal. Y también encontramos mucha literatura, muchos pasajes bíblicos que nos hablan de esta nueva Jerusalén. En Hebreos 12:22 dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríades de ángeles. También en Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Gálatas 4:26 dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces encontramos en estos diferentes pasajes diferentes características. Dice que esta es la Jerusalén de la esperanza, es la ciudad permanente, la Jerusalén de lo alto. Dice que es nuestra madre, es el lugar de nuestra verdadera ciudadanía, es de donde esperamos a el Salvador. Y vemos en el texto que esta ciudad desciende del cielo. No es un logro humano, es un regalo de Dios, es una obra de Dios. En Génesis 11 tenemos la construcción de la Torre de Babel. Vemos a los seres humanos tratando de hacer una torre que llegue hasta el cielo. Pero en Apocalipsis 21 vemos a Dios descendiendo a nosotros. Y esto nos recuerda que Dios siempre tiene que tomar la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros no podemos acceder a Él por nuestros propios esfuerzos. Las personas que tratan de hacer cosas para llegar a Dios solo terminan en confusión, como en Babel, que es donde fueron confundidas las lenguas. ¿Recuerdan? Es Dios quien nos ama primero, quien viene a nosotros, quien nos escoge, quien nos salva. Por eso toda la gloria es para Él. Soli Deo Gloria. Hebreos 11, 13 al 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, también habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahora nosotros, lamentablemente, muchas veces estamos tan consumidos por el mundo actual, estamos tan consumidos por las preocupaciones, distracciones y entretenimiento, que ya no anhelamos el cielo. Estamos demasiado cómodos acá en la tierra. Por eso no leemos la Biblia como deberíamos, por eso no oramos como deberíamos, por eso no compartimos el Evangelio como deberíamos, porque lamentablemente no anhelamos las cosas de arriba, no buscamos las cosas de arriba como deberíamos. Juan menciona que está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y esto es una ilustración hermosa y es una ilustración muy clara también. Un hombre que ve a su prometida caminar, llegar al altar, se acerca, está hermosa, está radiante y pronto se consumará un compromiso eterno. Hasta, decimos acá en la tierra, hasta que la muerte nos separe.
Que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Pues en este caso, en la eternidad, ya no habrá más muerte, ya no habrá más hombres malos. Será un compromiso eterno y un pacto eterno. Dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Moisés representaba la presencia de Dios en la tierra. Ese tabernáculo fue una representación pasada de la presencia de Dios. Pero este tabernáculo del cual nos habla Juan es la realidad de su presencia. Y nos dice Juan, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. ¿Qué sucede cuando un hombre y una mujer están en un pacto matrimonial? Viven juntos, duermen juntos, comen juntos, pasan tiempo juntos y disfrutan de estar juntos. El deseo intrínseco de Dios es amar y ser amado, y el deseo intrínseco del ser humano, que fuimos creados a su imagen y semejanza, es amar y ser amados. Fuimos creados para vivir en comunión, y ahora esta historia de amor se consuma y vivieron felices para siempre. Esta es una hermosa historia de amor, la historia de la redención. Por eso dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para que fuésemos santos y sin mancha. Esto es lo que Dios quiso para con nosotros, derramó su amor para con nosotros, aun cuando éramos pecadores. Charles Spurgeon dijo, esta es la gloria más grande del cielo y la restauración final, la cual se perdió en la caída. Dice Spurgeon, yo no creo que la gloria del Edén estaba en sus pastos verdes o en sus ramas que se doblaban a causa de sus deliciosas frutas, sino en que el Señor Dios caminó en el jardín. Aquí estaba el privilegio más sublime de Adán, en que tenía compañerismo con el Altísimo. Y yendo a Génesis 3:8 al 10, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El que caminó en el jardín del Edén junto a Adán y Eva fue el Señor Jesús. Si él estaba caminando, entonces esto debe haber sido una teofanía o una cristofanía. Es una aparición, preencarnación de la segunda persona de la Trinidad. Literalmente, caminar con Jesús en el fresco del día y tener comunión con Él era el paraíso. Pero ahora ya era demasiado tarde. Habían pecado, habían desobedecido y ya no había comunión íntima. Dice el texto, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Donde antes había dulce comunión, ahora existía el temor, la culpa y la vergüenza. Pero cuando llega Jesucristo, en Juan 1:14 nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra habitó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esa palabra habitó significa tabernacularizó. Puso su tabernáculo, puso su tienda, puso su carpa en el medio del campamento de su pueblo. Vino a vivir entre los suyos, vino a vivir entre su pueblo. Dejó la gloria del cielo y vino a vivir entre nosotros. Y su cuerpo mismo fue un tabernáculo entre los hombres. Pero Él vino a ofrecer un sacrificio como pago por nuestro rescate. Y Él es el que cubre nuestra desnudez y nuestra vergüenza con su justicia. Y se fue a prepararnos un lugar. Pero en su segunda venida, Él regresará para nunca más irse y para que podamos vivir en comunión íntima por toda la eternidad. Es hermoso lo que Juan nos está contando.
Es una historia de triunfo, es una historia de amor, es una historia de victoria, es una historia de esperanza. Es una historia donde se cierran todo, donde nada queda al azar. Y el mar es lo primero de varias cosas que desaparecen, pero en realidad hay varias cosas que no van a estar en estos nuevos cielos y nueva tierra, en este nuevo universo. El versículo 4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El mar no existe más, no habrá más mar, pero no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más duelo, no habrá más clamor, no habrá más dolor, no habrá más sol, no habrá más luna, no habrá más templo. Eso está en Apocalipsis 21-22. No habrá más noche, no habrá más maldición, no habrá más pecado. Hay muchas cosas que no va a haber y damos gracias por eso. Ahora, haciendo referencia al primero que dice en el versículo 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, significa que Él nos va a consolar, que ya no va a haber más razón por la cual derramar lágrimas. Vamos a estar en la presencia de Dios y en su presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. No es que no vamos a tener conciencia y que no nos vamos a acordar quizás de cosas de acá de la tierra o de seres queridos que están o no están, pero el gozo de estar en la presencia de Cristo va a ser tanto que no va a haber necesidad de derramar lágrimas, no va a haber tristeza. No va a haber nada por lo cual clamar, no va a haber tentación, no va a haber maldad. En nuestra mente no podemos imaginar, nuestra mente no concibe, nuestro ojo no ha visto, nuestros oídos no han escuchado lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Nosotros, por más que nos esforcemos, estamos limitados por espacio, tiempo y materia, estamos limitados por la creación, somos finitos. Y es muy difícil poder imaginarnos lo que será la eternidad. Cualquier cosa maravillosa que nos imaginemos, nos estamos quedando corto. Pero gloria a Dios que así sea. Él enjugará toda lágrima. Siempre se dice en la tierra, ¿verdad? Los hombres no lloran. Bueno, José lloró 8 veces. David lloró 7 veces. Jeremías lloró 3 veces. Cristo lloró 3 veces, Pablo lloró 4 veces. Pero este texto nos enseña que el sufrimiento actual desaparecerá. El sufrimiento actual desaparecerá. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos en este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo no está negando que hay sufrimiento. Hay muerte, hay enfermedad, hay traición, hay mucho dolor en esta tierra, porque la tierra está bajo la maldición del pecado y porque estamos rodeados de pecadores y porque nosotros también, lamentablemente, pecamos. Pero Pablo dice, todos los sufrimientos ni se pueden comparar, no da ni para compararlos con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Y esto no es resignación, esto es esperanza. Esto no es, y bueno, siempre que llovió paró. No, esto es la esperanza viva en el Dios fiel y verdadero. Toda persona anhela ese momento. Todos queremos que el sufrimiento termine. Muchos buscan hacerlo realidad a través de la política o a través de religiones o a través de filosofías, pero esto vendrá de la mano de Dios y solo podrán disfrutarlo sus hijos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. 2 Corintios 4:17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Dios mismo enjugará toda lágrima, no un psicólogo, no un pastor, no un hermano o una hermana en Cristo, Dios mismo. Joseph Sayce, comentarista bíblico, dijo, toda lágrima, pues son muchas, lágrimas de afecciones privadas, como las lágrimas de María y Marta,
y de la viuda de Naín, lágrimas de simpatía y misericordia, como las que lloraron Jeremías y Jesús sobre los pecados y las calamidades de Jerusalén, lágrimas de inocencia perseguida, lágrimas de contrición y penitencia por las faltas y crímenes en contra de la bondad y majestad del cielo, lágrimas de defraudación y negligencia, lágrimas de anhelos de los que no puede ser nuestro. Estas y cualesquiera otras lágrimas en las mejillas de los mortales serán secadas para siempre. No sé si han escuchado a alguien alguna vez decir, estoy cansado o estoy cansada de llorar. Bueno, nuestra esperanza es que un día nuestras mejillas van a ser secas por la mismísima mano de Dios. ¿Estás desanimado? ¿Estás a punto de tirar la toalla? ¿Te sentís desilusionado, decepcionado? Quizás no aguantas más. ¿Sentís que ya se te secaron los ojos, que ya no hay más lágrimas? Quizás muchas preguntas sin respuesta. Ánimo, ánimo. El sufrimiento actual desaparecerá. Por lo menos para los cristianos, para aquellos que estamos en Cristo. El sufrimiento actual desaparecerá. Por eso, en incontables ocasiones, Dios usa el dolor y el sufrimiento. Él lo permite para que no estemos tan cómodos en este mundo. Dios quiere que experimentemos una insatisfacción santa para que anhelemos nuestra patria celestial. Cuando todo está bien, y si no hubiera muerte a nuestro alrededor, y si no hubiera dolor a nuestro alrededor, y si no envejeciéramos, y si no tuviéramos problemas de salud, y si nadie nos traicionara, y si nadie nos mintiera, y si todo fuera perfecto, no tendríamos ningún anhelo de estar en el cielo. Con todas las cosas malas que nos pasan, a veces nosotros no anhelamos el cielo. Dios es sabio, no simplemente arrebatarnos cuando nosotros creemos. Él nos permite seguir viviendo acá y conviviendo con el pecado, para que seamos luz, para que compartamos el Evangelio, pero también aprendamos a descansar en su gracia y que su gracia es suficiente. En el versículo 5 de nuestro pasaje, Apocalipsis 21:5, dice, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que estaba sentado en el trono dijo. Dios siempre está sentado en el trono. Dios no está ansioso, no está parado, no está inquieto, siempre está sentado en el trono. Con toda autoridad y con toda soberanía. Él tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Dice aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y esta declaración está en tiempo presente. Como si dijera, estoy haciendo todo nuevo. Estoy haciendo todo nuevo. Esta es la consumación de la obra de Dios, de la redención. Quizás por momentos decís, yo no siento la presencia de Dios, yo no sé qué está haciendo Dios, no entiendo, solo veo maldad, mi vida va de mal en peor. Dios está obrando, Dios está obrando. Y nadie va a poder destruir ninguno de sus planes. Él está en el trono. Nosotros tenemos que confiar en Él. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Algunos comentaristas piensan que Juan como que se quedó así extasiado y que había dejado de escribir. Escribí. Esto es importante, escribí. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y por qué estas palabras son fieles y verdaderas? Porque vienen de que es fiel y verdadero. En el domingo pasado, cuando estudiamos Apocalipsis 19, específicamente el versículo 11, nos decía que aquel que venía en este caballo, en este corcel, es llamado fiel y verdadero. Y como Él es fiel y verdadero, sus palabras, su mensaje es fiel y verdadero. Nosotros podemos confiar en Él. Y en este punto es imposible no comparar el pasado y el futuro. Comparar Génesis, cuando todo comenzó, y comparar Apocalipsis. En Génesis vemos cielo y tierra son creados.
En Apocalipsis, cielo y tierra son destruidos y son hechos nuevos. En Génesis, el sol es creado. En Apocalipsis vemos que el sol no será más necesario porque tendremos la gloria de Dios que nos resplandecerá. En Génesis, el pecado entra en la raza humana. En Apocalipsis, el pecado es quitado. En Génesis, el ser humano es expulsado del jardín de Dios y ya no tiene acceso a su presencia, pero en Apocalipsis la ciudad de Dios llega al ser humano. En Génesis, Satanás sale victorioso, pero en Apocalipsis, Satanás es vencido y erradicado. En Génesis, las personas corren y se esconden de Dios, pero en Apocalipsis, Dios viene a vivir en medio de las personas. En Génesis la raza humana es maldita. En Apocalipsis la maldición es removida. En Génesis se derraman lágrimas por el dolor del pecado. Pero en Apocalipsis ya no hay lágrimas, ya no hay dolor. En Génesis no se puede comer del fruto del árbol de la vida. Pero en Apocalipsis son invitados a comer del fruto del árbol de la vida. En Génesis la gente está condenada a morir. Pero en Apocalipsis la muerte es vencida. Viviremos para siempre con Dios. Esto es una gran esperanza para nosotros. Esto es parte del cristianismo, esto es parte del evangelio. Esto no es toda la vida cristiana. Nosotros tenemos una esperanza viva, real. Dios es un gran especialista en hacer nuevas todas las cosas. El hombre por lo general repara y remienda, pero Dios hace nueva todas las cosas. Esto nos habla de una esperanza actual, no solo futura, es una esperanza actual, porque Dios tiene poder para tomar cualquier cosa que está quebrada, rota, podrida o en mal estado y hacer algo nuevo. Amén. ¿Está tu vida destruida? Dios tiene poder para hacerla nueva. ¿Está tu matrimonio destruido? Dios tiene poder para hacerlo nuevo. ¿No tenés esperanza? ¿No sabes para dónde vas? Dios puede hacer caminos en el medio del desierto. Dios puede, ese es su carácter. Versículos 6 y 7 dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Él es el alfa y la omega. Esto también nos dice sobre Jesucristo en Apocalipsis 1:8. Él es el principio y el fin. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es el que crea, pero es el que consume sus planes. La historia, la creación, todo lo que conocemos está limitado y delimitado por Dios, porque Dios está fuera del tiempo, Él es eterno. Luego dice el texto, al que tenga sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. Y a mí me encanta poder ver cómo en la Biblia nada está ahí por casualidad o nada queda colgado. Todo tiene que ver, todo tiene un trasfondo. Nosotros encontramos en Apocalipsis, alguien empieza a leer la Biblia por Apocalipsis y lee esto. Qué interesante. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. Pero si conoces toda la Escritura, Isaías 55:1 dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Todos los sedientos, venid, venid, venid. Y después tenemos a Jesucristo hablando con la samaritana, ¿se acuerdan en el pozo? Juan 4, del 8 al 15. Dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús,
tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Acá tenemos al profeta Isaías invitando a los sedientos, vengan. Jesús, si supieras, yo te puedo dar agua, pero te puedo dar agua que da vida, que quita la sed eternamente. Y luego tenemos en Apocalipsis, en la consumación de todas las cosas, en el fin de los tiempos, al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la vida. E igual que decía Isaías, no necesitas dinero. Esos son solo en algunas iglesias que cobran peaje. Si tenés sed, Cristo quiere saciar tu sed. En el versículo 7 dice, el que venza heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La expresión el que venza no debe tomarse como una en la cual podamos ganar o perder. Esto no es una batalla, no es un partido de fútbol. No significa que debes ganar algo para recibir la vida eterna. Si vos estás en Cristo, Él te ha hecho coheredero con Cristo, bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Y si estás en Cristo ya sos un vencedor. Y miren estos pasajes que les voy a leer donde nos habla de que podés estar en Cristo y como Cristo es victorioso, entonces vos sos victorioso. Pero si vos no estás con Cristo, solo vas a tener pérdida. Juan 16:33 dice, en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. 1 Corintios 15, 56-57 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una victoria, pero esta victoria es por medio del Señor Jesucristo. Primera de Juan 5, 4-5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si has confiado en Cristo, si has puesto tu fe en Él, sos más que vencedor. Sos más que vencedor, porque estás en Cristo y Él tiene la victoria. Estás en Él, estás puesto en Él y Él en vos. Y en el versículo 8, para terminar el pasaje, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y algunos quizás, ¿por qué está ese versículo ahí? Podríamos haber terminado todo tan lindo, todo tan romántico, cielos nuevos, tierra nueva, no hay más lágrimas, no hay pecado, no hay sufrimiento, no hay maldición, todo espectacular. Pero este versículo está acá. No todas las personas podrán disfrutar de una eternidad junto a Dios. Y aquí hay una descripción de naturalezas. Va desde los cobardes, que son los que niegan a Cristo por no tener el valor de enfrentar la muerte. Significa que aman más su propia vida de lo que aman al Salvador. Hasta los mentirosos. En otras palabras, o sos un hijo de Dios y vencés, o sos un idólatra, mentiroso, inmoral, homicida. Y solo te espera la segunda muerte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En presencia de Dios
o en el lago de azufre y fuego. Porque tu alma es eterna. Eso no está en discusión. La pregunta es, ¿dónde va a pasar la eternidad tu alma? John Piper dijo, la supremacía de su ira, que en un día explotará contra este mundo con tanta ferocidad que la gente clamará a las rocas y a las montañas para que los aplasten en lugar de enfrentar la ira del Cordero. Y te animo que arregles cuentas con Dios, que creas en Jesús. Cree en su vida perfecta, en su muerte, en su resurrección, en que va a regresar. Pedile perdón por tus pecados. Confía que Él es el suficiente Salvador para tu miserable alma. Sé salvo y disfruta de la esperanza que tenemos en Cristo. No esperes más, porque hoy es el día de salvación. Y después, ya sea que estás en Cristo o no, volvé al futuro. Volvé al futuro constantemente. Tanto vos que hace tiempo que estás en Cristo, como quizás alguno que está creyendo en el Evangelio en este momento. Volvé al futuro que Dios nos muestra. Volvé al futuro esperanzador. Volvé al final de Apocalipsis. Una y otra vez, volvé a Cristo, Señor de señores y Rey de reyes. Volvé al futuro, porque en Cristo es muy prometedor, es nuestra esperanza y es ahí a donde vamos, por la gracia del Señor. Amén. Oremos.